Bienvenidos de nuevo a esta emisión de El Debido Proceso, el podcast auspiciado y dirigido desde el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tenemos un tema controversial y tenemos a dos exponentes de este asunto que en algunos escenarios es bien acogido y en otros no es tan acogido. De manera que el tema que nos proponemos desarrollar hoy es si le conviene a la legislación, a la práctica judicial, eliminar el auto admisorio, inadmisorio o el rechazo de la demanda, es decir, el control preliminar que haga el juez de la demanda, o si eso debe mantenerse como está. Ese es el punto. De manera que en los próximos 20 minutos vamos a trabajar este tema con dos invitados de excepción, la doctora Eudith Baene, una mujer joven, la secretaria general del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, abogada de la Universidad Libre, es una profesionalista ya muy connotada, tiene tesis para todo y con muy buen fundamento. El doctor Jaime Chavarro, de aquí de esta casa, egresado de la universidad, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ha sido profesor y es profesor nuestro en el Departamento de Derecho Procesal, de manera que mejores méritos no puede haber para dos personas que les vamos a proponer hablar de este tema. Y entonces, como dicen las reglas de la etiqueta social, empecemos por las niñas. Doctora Eudith, ¿cuál es su postura frente a este punto? Bueno, un saludo muy especial para usted, doctor Bejarano, un agradecimiento, por supuesto, por esta invitación, a usted, a todo el departamento, que muy loablemente están gestionando que estos espacios se puedan dar, también a la doctora Mónica por toda la coordinación. Yo lo primero que tengo que iniciar diciendo es que es un tema muy controversial, que acoger una postura radical no, a mi juicio, o por lo menos en lo que a mí corresponde, no debe ser hoy, sin discutirla, una posición adecuada. Sin embargo, sí puedo exponer cuáles han sido como las dos posturas que se han presentado. Yo he tenido de pronto la oportunidad de estar en algunas discusiones cuando hemos tenido la posibilidad de hablar sobre el tema y sobre lo que se está gestando hoy en lo que tiene que ver con la posible reforma al Código General del Proceso. Entonces hay dos posturas, una frente a la cual rechazan la posibilidad de eliminación del auto admisorio, del auto inadmisorio y por supuesto como consecuencia del de rechazo. Y esta postura es una postura muy válida teniendo en cuenta que se puede llegar a pensar que estos actos son actos imprescindibles del proceso. Sin embargo, ya ahorita el doctor Chavarro nos va de pronto a ilustrar más sobre esta postura posiblemente. Está la siguiente postura, es ¿por qué no pensamos en la eliminación? Más que pensar en la eliminación del auto admisorio, es pensar en la eliminación del auto inadmisorio y también del rechazo. Esto tiene unas consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Las consecuencias es que se tendría que modificar más de 40 artículos del Código General del Proceso directamente, y yo creería que otros tantos que indirectamente se van a ver afectados. Sin embargo, yo pienso que esto debemos verlo desde tres posturas. Una postura teórica es qué es lo que significa el auto inadmisorio, el auto admisorio y de rechazo dentro del proceso. Y otra postura que es una postura constitucional, y es cómo se está llevando hoy a cabo el auto inadmisorio, que a mi juicio es el que más está teniendo inconvenientes. ¿Esto por qué lo digo? ¿Cuánto está tardando un proceso cuando el juez inadmite una demanda? Entonces ahí es donde quiero de pronto centrar la controversia, y es cuando nosotros interponemos una demanda, ¿cuánto se tarda el juez normalmente en el estudio de admisibilidad de esa demanda? Entonces yo me tomé el atrevimiento de hablar con algunos jueces y con algunos magistrados. ¿Cuánto se tarda, perdón, en admitirla o después de subsanada? No, de inadmitirla, es decir, de realizar el estudio, el primer acto. Pronunciamiento. Exactamente. Y esto a veces, depende de la carga del juzgado, puede tardar entre 4 y hasta 8 meses. Entonces, si nosotros al momento de presentar la demanda, a partir de la presentación a la inadmisión, ya tenemos entre
4 y 8 meses, voy a poner un punto intermedio, 6 meses de calificación de la demanda y me inadmiten la demanda, yo, ¿qué puedo hacer frente a ese acto procesal? Entonces, pues es interponer un recurso, subsanar, y me dan un término para que yo subsane. Sí, porque no puede interponer. Exactamente, ese auto no permite interposición de recurso, entonces yo subsano ese acto. Si yo subsano y me rechazan, puedo interponer recurso de reposición frente al auto y posiblemente la apelación, pero fijémonos en lo que está pasando. Normalmente, y esto se lo pregunté a un magistrado, le dije, doctor, de los autos que llegan a su despacho por rechazo de la demanda, ¿cuántos usted revoca y cuántos confirma? Y él me dice, Eudith, te puedo dar un número, de 20 que me llegan, revoco 17 y 3 confirmo. Entonces, ¿cuánto tiempo le dijo? En todo este interregno yo le dije, ¿y cuánto se tarda usted? Y me dijo, yo soy un despacho que está bastante congestionado y puedo llegar a tardarme entre 6 y 8 meses. Es decir, más de un año para que a mí al final me digan que en efecto se debe admitir la demanda. Correcto, pero entonces son 3 posturas, la teórica, la constitucional y la otra. Y la otra es, el Código General del Proceso, desde el punto de vista procesalista y práctico, es el acceso a la administración de justicia debe primar. Pero ¿es efectivo el acceso a la administración de justicia si para que me admitan una demanda me tardo más de un año? Ahora, ¿cuáles son los criterios? Muchas veces son subjetivos. Uno puede presentar demandas muy similares y diferentes juzgados tienen diferentes posturas para inadmitirla, cuando los hechos y las pretensiones pueden llegar a ser muy similares. Doctor Jaime, a ver, suéltenos usted su latigazo que tiene allí contra esta tesis, que yo ya se la he oído en otros apartes, pero suéltela a ver. Bueno, ante todo un agradecimiento a la Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho Procesal, y al doctor Ramiro, su director, por haberme invitado a esta charla con la connotada jurista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Muy agradecido. Bueno, mi postura vista desde la legislación a efectos del reconocimiento de los derechos sustanciales es que los 3 autos que se mencionan, el auto admisorio, inadmisorio y rechazo, deben mantenerse plenamente. Claro, con alguna, de pronto diría yo, con una pequeña modificación en cuanto al rechazo, que si hay tiempo, pues lo verificaremos. ¿Y por qué esa postura de que se debe mantener? Porque el Código General del Proceso, muy ajustado a la conveniencia y a las directrices de la Constitución política del reconocimiento de derechos, ha sido, diría yo, impecable en introducir esas 3 decisiones. ¿Por qué? Porque finalmente de una de esas 3 es que el juez se pronuncia inmediatamente le llega la demanda. Y cuando le digo inmediatamente hago abstracción del tiempo, que se dice de 4 a 8 meses, porque eso no depende del auto admisorio de la demanda ni del Código General del Proceso, sino de los jueces de la República. Entonces, el juez necesariamente cuando le llega la demanda, la verifica y la inadmite. O si está conformada, de acuerdo a los cánones legales, la admitirá. Y si en verdad piensa o decide que debe rechazarse, pues la rechazará por los eventos que dice el código, que ahí es donde yo digo que debe haber una pequeña reforma en cuanto a que no se debe rechazar la demanda cuando es por cuestiones de jurisdicción o de competencia. Pero bueno, eso sí lo trataremos más adelante. ¿Y por qué digo que se deben mantener esos autos? Y puntualmente, como lo dice la doctora, el auto inadmisorio, que es tal vez el que tiene los puntos más álgidos, ¿sí? Se debe mantener porque entonces, si se elimina ese auto, se daría al traste con todo un procedimiento, se perdería tiempo y no se honraría el principio de la economía procesal, porque el juez debe verificar desde el principio todos esos elementos formales que integran un proceso. ¿Que integra el proceso en qué sentido? En que, como todo proceso debe comenzar, todo proceso comienza y debe finiquitarse, entonces debe el juez propender por sanear desde un principio cualquier deficiencia que se presente.
y este es un punto fundamental de mi intervención y de mi creencia, con total prescindencia del factor humano. Porque si vamos a hablar de el auto inadmisorio de demanda, que en muchos casos se presenta perverso por los tiempos en que se puede emitir o finalmente una decisión, entonces podríamos pensar, bueno, entonces ¿qué hay que cambiar? ¿El auto inadmisorio de demanda o el factor humano? ¿Sí? Porque el factor humano es el juez. Claro, el juez, pues claro, o el factor humano, porque siempre he escuchado en los foros y en las disertaciones que se hacen con el tema, pues que la culpa de quién es. No, la culpa es del juez. ¿Por qué? Porque se demora. Pero entonces para tratar este tema se debe ir más al trasfondo. ¿Y usted qué modificación le haría entonces a ese artículo? No. Frente al control que hace el juez de... No, de ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, salvo la del rechazo de la demanda. Porque una demanda no puede ser rechazada cuando el juez estima que no es competente, por jurisdicción o competencia. ¿Por qué? Porque es que se rechaza la demanda cuando se expulsa de la jurisdicción, porque no reúne requisitos legales o por unos de otros factores, pero no. No la atiende, sino que la envía a donde... Exactamente, la envía, no se saca de la jurisdicción. Bueno, entonces, pero doctor Jaime, le pongo esto, como dice usted, el factor humano. Sí. Que los jueces normalmente por razón de su oficio están enclaustrados en su despacho y está bien que ellos no se contaminen de las cosas que vive la gente fuera de la baranda. Aquel juez que anda por fuera de la baranda y dentro de la baranda termina enredado. Pero yo le cuento a usted esto: cuando una persona presenta su demanda, en su ánimo, en su conciencia, empieza a tener una satisfacción de que alguien lo va a oír. Claro. Y si la primera postura de esa administración de justicia es decirle, esta demanda está mal hecha, eso genera una situación de desasosiego frente a la justicia, de rechazo frente a la justicia, porque normalmente los autos inadmisorios de demanda son cosas menores. Yo pregunto, ¿será que un proceso ha cambiado radicalmente porque se inadmitió la demanda y fue necesario subsanarla? Claro que sí. ¿El tema del conflicto sigue siendo el mismo? No, claro que sí, cambia radicalmente. Hay muchos eventos de inadmisión de demanda que signan el resultado del proceso. Por ejemplo, antes de ese ejemplo, voy a contestarle su inquietud en cuanto a la desazón del justiciable, si podemos llamar así, cuando presenta su demanda y se la admiten. Eso no debe ser así, porque es que, como le dije, todo proceso tiene unos tiempos, unas oportunidades y unos requisitos para llegar al producto final, que es la sentencia, o en su caso alguna terminación anormal del proceso, pero debe finiquitarse, ¿sí? Entonces, si la persona presenta su demanda, va a esperar que esa demanda se la admita al juez porque pues es una obra de arte y no puede ser tocada. No, la persona que presenta una demanda sabe los procedimientos que debe asumir, y entre esos procedimientos está la opción de inadmitir la demanda. Bueno, me la admitieron, bueno, la subsano. Diferente es la actitud del juez. ¿Por qué el juez se demora 4 meses, entre 4 y 8 meses? ¿Por qué? Vayamos al trasfondo, analicemos por qué se demora 4 o 8 meses. Aquí siempre yo he escuchado ejemplos de personas que litigan y me dicen, es que ese juez se demoró 8 meses, se demoró 4 meses, es que me la admitió por esto. Pero muy pocas veces dicen, ese juez es bueno, me inadmitió la demanda de los 10 días de ley. O ese magistrado del tribunal es bueno porque el auto que resolvió la apelación me la sacó en 10 días. Que hay magistrados de esos, ¿sí? Entonces, bueno, pero y la segunda pregunta que yo le hacía. La segunda es que, perdón, que se me fue el hilo. El tema de la solución que se da frente al examen que hace el juez preliminarmente sobre la demanda. Bueno, pues la solución, ¿cuál es? Al juez le presentan su demanda, ¿sí? Entonces, al presentarle la demanda, él mira unos requisitos formales que van a incidir en la sentencia. Y le coloco ejemplo. Ahora me acuerdo el interrogante que me planteó ahorita.
¿Cuál es el factor que incide desde la emisión de la demanda que puede dar al traste el proceso? Yo tengo 2 ejemplos, pues, muy del día a día. Suéltelo a ver. En los juzgados municipales, civiles municipales, ¿cuál es el proceso que más se tramita, digamos? Lanzamiento arrendatario. Restitución de inmueble arrendado. En los juzgados civiles de circuito, ¿cuál es el proceso que actualmente más se tramita? Ejecutivo. No, hagamos aparte el ejecutivo, pues porque es que el ejecutivo, como tiene un título ejecutivo, entonces hay unas posturas engañosas en cuanto a eso. ¿Se inadmite o se rechaza? Se ha cambiado la suerte de un proceso por la inadmisión y subsanación de una demanda. Ya le digo. En los juzgados de circuito está el proceso de pertenencia. Ajá. ¿Sí? Entonces, si se presenta la demanda de restitución de inmueble y no se presenta el contrato de arrendamiento, ¿sí? ¿Qué pasa con ese proceso? Llega a sentencia y cuando el juez llega a dictar sentencia dice, aquí no hay contrato de arrendamiento, se niegan las pretensiones. Lo que pudo haber hecho desde el inicio de la demanda. Proceso de pertenencia. El demandante presenta su demanda. Generalmente hoy es muy en boga aquellos inmuebles que se segregan de uno de mayor extensión. Entonces, señor juez, yo pretendo este inmueble que forma parte de un inmueble de mayor extensión. No dice los linderos de menor extensión. Tampoco presenta certificado del registrador donde consten los titulares de derechos reales. Entonces llega así y llega a la sentencia. Entonces el juez dice, pero ¿cómo declarar una pertenencia si no hay? Identificación del inmueble de menor extensión que no consta en los identificados, ni esos son casos de patologías extremas. No, eso es del día a día, doctor. Pues, es que lo que yo vengo a decir en este foro son cuestiones del día a día, es decir, son cuestiones que yo me encuentro a diario. Sí, no son patologías extremas. Dicho, eso no es lo non plus ultra, no. Son del día a día. Bueno, yo le hago la siguiente observación. Fíjese que esta es una institución que es de las pocas que no se han cambiado desde la ley 105 del año 31. Código judicial. Desde el Código Judicial, el Código del Procedimiento Civil, ahorita el Código del Proceso. Pregunto, ¿tenemos una mejor justicia hoy cuando el juez puede inadmitir la demanda y nadie le puede controvertir ese auto? No, es decir, sí tenemos una mejor justicia, o sea, mejores resultados. Y además yo hago la precisión, ese auto inadmisorio sí puede ser controvertido. ¿Pero cómo? Cuando se apela... Cuando le rechacen la demanda. Claro, no es una apelación autónoma, pero sí puede ser controvertido porque la norma dice, cuando se apela el auto de la demanda, se involucra el auto inadmisorio. Sí, pero eso es más o menos como tomarse una aspirina cuando el médico ya le dice a uno, usted tiene metástasis. No, señor, no lo creo así, no lo creo así porque el juez de segunda instancia, de segundo grado, tiene oportunidad de volver sobre esos argumentos de inadmisión. Pero fíjese que la doctora Udit dio un planteamiento que me parece que hay que mirarlo, que dice, habría que reformar 40 artículos. Yo le quiero contar que nosotros en el instituto empezamos a hacer este trabajo y vimos que evidentemente habría que reformar eso, muchos artículos. Pero pregunto, Eudith, ¿no sería mejor que la jurisprudencia se diera la pela y reformara esto y acabara con este auto? Porque lo que dice el doctor de alguna manera es razonado en cuanto que hay que hacer controles sobre el documento, pero esos controles se pueden hacer en el curso del proceso, ¿no? ¿Cuáles serían los artículos neurálgicos que impiden adoptar esta decisión? Doctor, yo primero quisiera hacerle una antesala a esto. La Ley de Enjuiciamiento Civil de España, en su artículo 404, si no estoy mal, establece precisamente que se prescinde del auto inadmisorio. Y pues es una ley que tiene varios años ya. En Francia también lo han estado desarrollando porque precisamente ellos consideran que lo primero es el factor ciudadano y humano. Eso por una parte. Yo tengo 2 propuestas. La primera propuesta está encaminada a que el Código General del Proceso sí puede ser reformado en materia de la eliminación del auto inadmisorio en el siguiente sentido. Primero, el Consejo Superior de la Judicatura está trabajando en un proyecto que tiene que ver con la estandarización de la presentación de ciertos actos procesales, como la demanda, por ejemplo. Esto va atado a un sistema de inteligencia artificial que podrá prevenirle a la parte inmediatamente al momento de la presentación de algunos errores formales que pueda tener esa presentación de la demanda.
¿Cómo podríamos nosotros eliminar el auto inadmisorio de la demanda? A mi juicio, podríamos eliminarlo si tenemos en cuenta que lo que podríamos hacer es, no estoy diciendo que no se haga el saneamiento de esos posibles errores formales que tenga la demanda, sino que se elimine de cierta forma la consecuencia de este. Es decir, si me dan un plazo para realizar la subsanación, pero al final el despacho está convencido de que va a rechazar la demanda, pues para mí es incluso, yo, ¿por qué opto? Digo, no voy a apelar, porque se va a tardar más el recurso de apelación. Entonces, que presentar nuevamente la demanda. Entonces, lo que significa es, de todas formas, al sistema de justicia le va a volver a llegar la demanda. Como le va a volver a llegar, el juez lo que debería hacer es dar continuidad al proceso y hacer un requerimiento, un auto requiriendo con un tiempo, pero sin consecuencia, doctor. O sea, no indemnizamos, pero sí requiramos. Requiramos para que subsane algo que el juez pueda llegar a. ¿Cuál es la segunda propuesta? Y la segunda propuesta es que se haga vía jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del doctor Octavio Augusto Tejero, hace algo parecido con el recurso, con la prueba pericial. Él, frente a los requisitos de admisibilidad de la prueba pericial, él dice, si me falta algún requisito de admisibilidad, yo lo que voy a hacer es que lo voy a valorar en la sentencia o voy a revisarlo dentro del proceso. Eso es lo que dice frente a la prueba pericial. Entonces lo que yo digo es, la Corte Suprema podría hacer un estudio y decir, frente al auto inadmisorio de la demanda, podríamos revisar si cuando el juez tiene algunos elementos, pues dentro del proceso podríamos o no subsanar. Bueno, pero ¿no sería mejor que se acabara ese control preliminar, que es la tesis que yo creo que debería adoptarse, y que ese control se pudiera hacer a lo largo del proceso? ¿Qué inconveniente hay que si, por ejemplo, el juez se tramita la demanda y el juez, cuando está en pruebas, dice, pero aquí no está el folio de matrícula, dijera, tráigamelo? Sí. Claro. Sí. Claro, doctor, he dicho, a eso iba yo en una parte de mi intervención. Es que el código tiene muchos artículos que están ligados con el auto inadmisorio de demanda, ¿sí? Que son autos de requerimiento, que son autos inadmisorios de demanda. Le doy un ejemplo. En el proceso de restitución de inmueble, el juez, cuando abre, en caso que haya oposición, abre su audiencia inicial y hace control de legalidad. Dice, aquí no hay contrato de arrendamiento, entonces requiero a la parte para que me lo traiga. ¿Eso qué es? El auto inadmisorio. El auto inadmisorio puro. La persona ya ha recibido justicia. No ha ¿Cuál justicia ha recibido? Claro, porque lo están oyendo. Pero es que en el auto la persona presenta la demanda y le dicen, esto está mal hecho, el pero señor es que se queda. esto es una forma de escuchar a la parte. Otra cosa es que el juez escucharla diciéndole su demanda está mal hecha. No está mal hecha, no está formalmente bien apta. Hecha. Claro, no está formalmente apta, no es que esté mal hecha. No está formalmente apta. Entonces, una cosa de negar justicia es que al juez le llega la demanda y omita pronunciarse sobre ella, no se escucha. Bueno, en todo caso, les agradezco mucho. Veo que estamos lejos de tener un punto conciliado sobre esto. Dígame. Doctor, yo quisiera, como para finalizar, aunarme a lo que usted acaba de decir, y es que esto que usted acaba de decir de que el juez lo puede hacer es algo que ya el juez viene haciendo. Él sanea el proceso en cualquier momento antes de sentencia. Entonces, a mi juicio, lo que yo digo es, escúcheme, yo como justiciable, ¿qué es lo que quiero? Una persona, por ejemplo, que está a portas de que la contraparte sea insolvente, en un proceso ejecutivo que también tiene elementos que pueden ser traídos sobre esta mesa. O, por ejemplo, cuando el juez en un proceso que tiene 4 años no se ha dado cuenta, por ejemplo, que le hizo falta llamar a uno de los poseedores que sí estaba dentro de la certificación y nunca lo llamó y nunca nadie se dio cuenta, pero lo hace antes de dictar sentencia. Entonces yo, a mi juicio, sí creo que se puede eliminar y ese saneamiento se puede hacer durante el proceso. Si el juez se da cuenta al momento de la presentación de la demanda, pues hágalo ahí si considera que ahí se debe hacer, y si no, en la audiencia inicial lo podría hacer. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver cómo avanzamos en esto. Bueno, les agradezco mucho al doctor Jaime Chavarro y a la doctora Eudith que hayan venido aquí a este podcast, donde siempre serán bienvenidos. A esto le faltan varias discusiones, claro, y convencer a la gente. Los jueces, ninguno que yo haya visto está de acuerdo con quitar esa providencia.
Es una manera que ellos dicen, es como yo controlo el proceso. Hay que convencerlos de que el proceso lo pueden controlar en cualquier tiempo, pero eso va a ser una discusión. Pero no es ese solamente hay que, en mi modo de ver, hay que dejar quieto el auto, los 3 autos mencionados, y depurar el sistema judicial desde el Consejo Superior de la Judicatura, para evitar retrasos y moras que no se le pueden achacar al auto admisorio de la demanda, porque el auto admisorio de la demanda es necesario. Yo lo que creo es que el hombre que acude a la justicia está ilusionado en obtener verdades. Claro. Y si la primera postura que recibe de la justicia de su demanda no sirve, encuentra una primera desilusión. Es mi experiencia. No, y yo le digo otra experiencia. La mayoría de casos donde se inadmiten demandas, sí, prosperan las demandas. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias, doctor Ibaena y el doctor Jaime Chavarro por habernos concurrido a este importante tema. Tendremos nuevos podcasts sobre esto. Invitamos a todas las personas a que por favor se conecten con nuestro boletín virtual de Derecho Procesal en la página de la universidad, y además reiteramos la invitación a toda la comunidad jurídica, magistrados, jueces, abogados, estudiantes, a que participen en julio del próximo año en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional que va a tener como sede la universidad. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor Bejarano. Gracias.